Capítulo 33. El incidente de la ocupación de la residencia Opelius. 3. Mañana será el comienzo del segundo semestre. Mientras entrenaba solo en su habitación, a Jixe Felstein de repente se le ocurrió que había pasado bastante tiempo. Al mirar por su ventana, la lluvia torrencial no logró levantarle el ánimo. Debido al clima sombrío de los últimos días, no había podido comenzar su día con su habitual trote. Las condiciones tampoco eran buenas para entrenar su poder mágico al aire libre. Su plan de entrenar todo lo que pudiera durante las vacaciones se arruinó. Había planeado desarrollar varias habilidades básicas para mantener su progreso en la clase, pero aún sentía que estaba muy lejos. El currículo del profesor Glast para la clase A era bastante desalentador para Jix, quien no tenía facilidad para aprender, mientras que Lucy Maeril estaba fuera de discusión debido a su tendencia a resolver cada problema con su abrumador nivel de poder mágico. Él quería observar y aprender del uso delicado y la gestión de su poder mágico del Ortelle, así como su habilidad para resolver problemas y adaptarse rápidamente. Aunque Jix era considerado superior a ella en términos de habilidades de combate práctico, estaba muy por detrás del Ortelle en términos de conocimientos y las habilidades necesarias para prosperar en una sociedad civilizada. Realmente necesito dejar de permitir que mis emociones nublen mi juicio. Jix dejó escapar un profundo suspiro. Su compañera, Elke Island, estaba genuinamente enojada porque él había golpeado a Tout en un momento de rabia. Era muy raro que Elke se enojara con Jix. Al final, fue Jix quien fue a ver Tout y se disculpó, a pesar de que su ira no se había desvanecido por completo. De repente, vislumbró un rostro familiar en el jardín a través de la lluvia torrencial. Llevando una túnica mientras corría bajo la lluvia, entró en la residencia Opelius. Definitivamente era el chico que vivía en la cabaña en el bosque del norte. ¿No lo habían expulsado? Si está intentando forzar su entrada a la residencia Opelius, las donceles simplemente lo echarán. Le preocupaba que ese chico pudiera salir herido innecesariamente, pero Efrod Taylor ya lo conocía demasiado bien, por eso no tenía que preocuparse de que tal cosa sucediera. Jix se dio la vuelta y apartó la vista de la ventana. Una vez que abrieras la puerta principal de la residencia Opelius, podrías ver el vestíbulo principal del primer piso. Cada vez que un estudiante entraba al dormitorio, la doncella a cargo de la entrada los revisaba rápidamente antes de dejarlos pasar. A menos que llevaras el brooch rojo que se les daba a los permitidos en la residencia Opelius, era imposible que te registraran y te dejaran entrar. Además, las donceles memorizaban los rostros de los 53 estudiantes que se alojaban en el dormitorio, así que no podías engañarlas. Debe ser usted el señor E. Recibí el mensaje de la jefa de donceles. Originalmente, habría tenido que esperar bajo la lluvia frente a una entrada herméticamente cerrada. Sin embargo, hoy la residencia Opelius estaba abierta. Kelly, quien está a cargo de la lavandería, tenía una figura pequeña y estaba pulcramente vestida con el uniforme de doncella inferior. Era una de las subjefas en el incidente de la ocupación de la residencia Opelius. De ninguna manera las leales donceles de la residencia Opelius participarían voluntariamente en la ocupación. Sin embargo, Sheni y Kelly, quienes fueron entrenadas y criadas por la jefa de donceles Alice Ulim, eran diferentes. Alice las persuadió para participar en el plan. Sheni, quien empuñaba un estoque, estaba a cargo de ser la vanguardia. Kelly debía tomar el control del pasillo con su decentemente alta competencia en magia básica. Aunque las encontrarías en el tercer piso como enemigas, honestamente no eran tan difíciles de enfrentar como oponentes. Mientras pudieras derrotar a Kelly, quien estaba a cargo de la potencia de fuego, sería más fácil de lo que pensarías abrirte paso. Bueno, todo eso lo manejaría Taylor MC Lore. Hubiera sido un desastre si hubieras llegado más tarde. Vamos a cambiar de rotación pronto. De todos modos, en este momento Kelly todavía estaba a cargo de la entrada. Como se le indicó de antemano, me dejó entrar a la residencia Opelius. Pronto, cambiaré de lugar con otra doncella para ir a encargarme de mi trabajo. Celara podría ser una niña, pero es una doncella nueva. Aún así, deberías poder derrotarla sin mucha fuerza. Ella no debería llevar nada como un arma consigo. ¿Está bien que una niña pequeña esté a cargo de la entrada principal? No es un trabajo tan difícil identificar y dejar pasar a la gente. En caso de emergencia, también hay una herramienta mágica que te permite contactar directamente a la jefa de donceles, pero hoy ella no contestará la llamada. Asentí con la cabeza. Me escondería dentro del vestíbulo y, cuando llegara el momento, derrotaría a la doncella que custodiaba la entrada y abriría las puertas. Los estudiantes de menor rango entrarían y subirían. Para entonces, la jefa de donceles Alice Ulim habría activado el círculo mágico defensivo de la residencia Opelius. Eso sellaría la entrada a cada habitación. Todo lo que tendría que hacer entonces es caminar por el primer piso y verificar que la magia estuviera funcionando. A partir de ahí, una vez que determinara que no habría ningún problema, volvería al vestíbulo principal del primer piso y esperaría a Taylor. Según la línea de tiempo original, los miembros que superarían este evento eran Taylor, Águila, Albaire y Clevius. Sin embargo, Clevius no se uniría a ellos hasta el segundo piso, así que todo lo que tenía que hacer era lidiar con los otros tres. ¿Qué hay de las otras donceles? Miré el pasillo vacío mientras le preguntaba a Kelly. Aparte del personal esencial, la mayoría se ha reunido en la sala de conferencias. La jefa de donceles las reunió a todas allí,
diciendo que había un asunto importante que discutir. Ella estaba pensando en meterlas a todas en una habitación y sellar la entrada. Como se esperaba, una vez que la cabeza es contratada, el plan se vuelve rápido y fácil. He preparado las cosas que solicitaste. Kelly gimió mientras sacaba un lavabo cerca de la entrada. Estaba lleno de un líquido espumoso. Oh, gracias. ¿Debería dejarlo en la esquina? Asentí y miré hacia el vestíbulo. Al ser un edificio tan lujoso, era glamoroso incluso desde la entrada. El piso de mármol del vestíbulo principal estaba impecablemente limpio. La altura del techo era alta, haciendo que se sintiera como si todavía estuvieras al aire libre. Un magnífico candelabro colgaba del techo, y candelabros más pequeños colgaban a su alrededor. Daba la impresión de estrellas decorando la luna. Mientras mirabas y caminabas por el centro del vestíbulo, era suficiente para hacerte sentir bastante solo. Los gabinetes decorativos que revestían la pared, e incluso la puerta de piedra que conducía a los pasillos, eran antigüedades. Las paredes y el suelo están todos hechos de mármol. Definitivamente era un lugar lujoso. Ya había visitado este lugar desde el punto de vista de Taylor como parte de la historia, pero verlo en persona era definitivamente diferente. Abrí la puerta de un gabinete que estaba en la esquina y puse algunas de las cosas que había preparado dentro. Después de captar la ubicación y la estructura de varias cosas en el vestíbulo, asentí con la cabeza e hice una estimación aproximada de lo que sucedería a continuación. Siguiendo la línea de tiempo original, la batalla contra el jefe del primer piso no era nada especial, solo tomaba un poco de tiempo. La clave era quitarle un poco de tiempo a Taylor antes de que pasara a la batalla contra el jefe del segundo piso. Una vez que eso terminara, el resto probablemente iría sin problemas. El jefe del segundo piso era Clevius, el sombrío. Fue un evento en el que tendrías que perseguir a Clevius, quien derribó una pared porque tenía miedo de estar solo, a pesar de que aún no había sucedido nada importante. Fue un escenario en el que Clevius, quien seguía diciendo que iba a huir, fue sometido y luego forzado a unirse al grupo. Así que, hasta que escuchara a Clevius derribar esa pared, necesitaba ganar tiempo. Era mi trabajo asegurarme de que el momento coincidiera perfectamente. No tuve más remedio que admitirlo. Había algo que había notado durante la pelea contra el jefe del acto 1, y era que el efecto mariposa era verdaderamente impredecible. El hecho era que tener la determinación de intentar controlar cada variable en el mundo no era más que arrogancia. Por lo tanto, una vez que la pelea contra el jefe del primer piso se completara, saldría al jardín de rosas y observaría la situación hasta el final con mi apoyo, Hanika. De esa manera, podríamos responder inmediatamente si ocurría alguna anomalía. Es una oportunidad para comprobar las especificaciones de Taylor. Si sus especificaciones no eran suficientes para superar este evento, sería un gran problema. En particular, el jefe final del acto 2, Glass, el buscador, era un oponente terriblemente doloroso. Su magia, aspectual y maldiciones te harían experimentar el dolor de ser apuñalado con un punzón constantemente, lo que eventualmente te rompería el corazón. Era difícil de manejar a menos que tanto tus estadísticas como tu fuerza mental estuvieran bien entrenadas. Me aseguré de haber metido todas las cosas que había preparado en el gabinete y cerré la puerta de golpe. Después de eso, todo salió sin problemas. Mientras me escondía entre los gabinetes del vestíbulo principal, un poco después de las 8 en punto, la nueva doncella y Kelly cambiaron turnos en la puerta principal. Ya no nos quedaremos de brazos cruzados y ser tratados así. Esta es una tierra de aprendizaje. Al menos aseguren la igualdad en las calificaciones. Responden a nuestras voces. Los gritos de los estudiantes de menor rango y los estudiantes regulares resonaron por la entrada principal. Se reunieron frente a la residencia Opelius cerrado, coreando en voz alta. La persona al frente, liderando todo, era el representante de los estudiantes de menor rango, Wiyane. Tenía el pelo corto y rubio claro y gafas de montura de cuerno. La túnica marrón gris que llevaba ya estaba empapada por la lluvia. La residencia Opelius simbolizaba la nobleza de los estudiantes privilegiados que asistían a Sylvanie. Los estudiantes se reunieron frente a ese símbolo, sentándose y estudiando. Originalmente, todo se suponía que terminaría allí. No tenían más remedio que sentarse y expresar su insatisfacción y resentimiento hacia los estudiantes privilegiados. Eso fue porque la puerta principal de la residencia Opelius estaba cerrada herméticamente. ¿Qué es esto? Necesito informar esto a la jefa de donceles. La nueva doncelle, que se sobresaltó por la repentina situación, tembló mientras comenzaba a buscar la herramienta mágica que se le había dado. Aprovechando su confusión, salté rápidamente detrás de ella y le cubrí los ojos con una bufanda. Ugaaka, ¿qué está pasando? ¿Quién eres? Levanté a la doncella vendada sobre mi hombro, sujetando sus muñecas con una mano para que no pudiera desatar la bufanda. Luego desbloqueé la puerta principal con mi otra mano y la abrí de una patada. Kuke, el grupo de estudiantes, sorprendidos por el repentino cambio de situación, comenzó a entrar en pánico. Sin embargo, la puerta de la residencia Opelius se ha abierto. Entremos. El representante Wiyane gritó mientras la multitud se precipitaba repentinamente a los pasillos de la residencia Opelius. La oficina de administración está en el cuarto piso. Tomemos el cuarto piso y emitamos nuestra declaración. Hagamos oír nuestras voces. Trato igualitario. No pedimos mucho, solo trato igualitario. Vamos.
Demostrémosles nuestro potencial. Observé a la multitud de estudiantes rugiendo mientras seguía sujetando a la doncella. Tú eres Efrod Taylor. El estudiante de tercer año Guillane, quien lideraba la carga, reaccionó al verme. Parecía que incluso los de tercer año conocían mi nombre. Fuiste tú a quien Lortelle terminó contratando. Sí, estoy a cargo de ser el vigía en el primer piso. ¿Por qué estás? Usé las líneas que había preparado de antemano. Hubo algo con lo que simpaticé profundamente en medio de las palabras que han estado gritando. Por supuesto, vivía una vida cómoda en la residencia Opelius antes, pero una vez que me echaron, me di cuenta de lo privilegiado que era. Efrod Taylor. Me acabo de dar cuenta. Todo lo que dijiste era correcto. Hasta que me echaron, era parte de la clase privilegiada. Por eso, no podía identificarme con las palabras que decías. Ahora debo probarme a mí mismo con mis acciones. Ante esas palabras, las manos de Guillane temblaron de admiración. Efrod Taylor era un hombre que había vivido una vida de privilegio antes de ser expulsado de esa cómoda cuna. Cuanto más humano te volvías, más empezabas a darte cuenta de cuántos privilegios disfrutabas. Eso es genial. Realmente has contribuido mucho a nuestras demandas de igualdad de derechos. No me di cuenta de que eras una persona tan justa. Escuché los rumores y terminé juzgándote tan injustamente. Claro que no. Antes era una persona terrible. Lo único que pasó fue que me impresionó tanto lo que dijiste y solo hice todo lo que pude. Todo fue gracias a ti, Guillane. Respondí con eso antes de instar a Guillane a que se diera prisa. Por favor, sube inmediatamente. Tienes que darte prisa a la oficina de administración del cuarto piso para emitir un comunicado. De acuerdo. Gracias por tu ayuda. Guillane estaba en posición de aceptar toda la responsabilidad una vez que este incidente terminara. Sería objeto de un fuerte castigo por el acto de instigar a los estudiantes e incitarlos a violar las regulaciones de la academia. Si todos los estudiantes aquí fueran severamente castigados individualmente, la academia nunca volvería a la normalidad. Por eso decidirían usar su castigo para darle un escarmiento. Los estudiantes que simplemente habían participado en los planes de Guillane finalmente solo serían culpados por dejarse tentar por su incitación, involucrándose así en un comportamiento destructivo. Comparado con Guillane, solo recibirían un castigo leve. No era beneficioso para mí ser disciplinado por nada, pero considerando la importancia de 20 monedas de oro y poder mantener la línea de tiempo fluyendo sin problemas, era un riesgo aceptable. Por eso la clave era seguir afirmando, solo estoy actuando porque me conmovió lo que dijo Guillane, y solo estoy siguiendo los objetivos de Guillane. Necesitaba asegurarme de que toda la responsabilidad que tenía se desvaneciera lo más posible, aunque Guillane no tenía intención de destruir la residencia Opelius. Solo había intentado terminar pacíficamente la situación simplemente ocupando el dormitorio y luego emitiendo oficialmente un comunicado. Pero no todo sale como se planea. Yo, lo siento, pero, no importa lo que haga, no estoy en una posición de enfrentar un fuerte castigo, debería estar bien simplemente aprovecharme de él, ¿verdad? Sube rápido, Guillane. De acuerdo, no te olvidaré, eres el mejor subalterno. Lo siento mucho, mantente fuerte, Guillane. La suave luz que emanaba del círculo mágico llenaba el oscuro pasillo. En la entrada de cada habitación, la magia defensiva estaba haciendo su trabajo perfectamente. ¿Qué demonios está pasando ahí fuera? ¿Está realmente bien que me quede en mi habitación así? ¿Hay alguien ahí fuera? La puerta no se abre. ¿Puedo derribarla? Aunque parece cara, vi a un montón de estudiantes entrando corriendo por la ventana. ¿Qué demonios está pasando? Ese sí solo espero. Entonces todo se restaurará, ¿verdad? No es gran cosa, ¿verdad? Mientras cruzaba el pasillo, escuché las voces de los estudiantes confundidos en sus habitaciones. El primer piso estaba en su mayoría lleno de estudiantes de tercer año. Revisé cada habitación cuidadosamente para asegurarme de que no faltaran círculos mágicos. Si la historia seguía igual que en la línea de tiempo original, entonces no faltarían círculos mágicos. Pero aún así, quería asegurarme con mis propios ojos. Después de unos 15 minutos de inspección, regresé al vestíbulo del primer piso y encontré algo que no quería ver. Fuera de la puerta principal, de par en par, llovía a cántaros. No vi a la nueva doncella por ninguna parte. Seguramente debió haber ido a informar la situación a sus superiores. Desafortunadamente para ella, todos debían haber estado encerrados en la sala de conferencias del cuarto piso. El piso de mármol, que siempre se había mantenido impecablemente limpio, estaba completamente sucio por los zapatos embarrados que entraron. Algunos de los gabinetes y estantes estaban completamente derribados. Oh, vaya, comenzó mucho más impresionante de lo que había pensado. La chica se abrió paso a través de la fuerte lluvia y entró, sacudiéndose la ropa. Como se esperaba de ti, superior Ed, me alegro de haber confiado en ti. Ella sonrió mientras se quitaba las túnicas mojadas. Tirando de su capucha, reveló una piel blanca pura. Mis calcetines también se mojaron. Por eso odio los días de lluvia. Así que estabas mirando desde afuera, Lortelle. No podía determinar si la situación iba bien o no si estaba atrapada en mi habitación. Además, tenía que asegurarme de que los estudiantes estuvieran todos reunidos afuera. Pero no esperaba que lloviera tanto. Incluso el interior está todo mojado. Lortelle sonrió como una zorra mientras se quitaba la túnica y la sacudía. Su ropa casual, un vestido de una pieza blanco y una falda, que llevaba debajo, estaban completamente empapados. Se veían terribles.
se agarró el cabello castaño rojizo, que inusualmente estaba suelto, con una mano para secarlo. Mientras lo hacía, usó su otra mano para enrollar su túnica una vez que había sacudido toda el agua. Si el personal de la academia se involucra, seremos rápidamente derrotados. Tenemos que poner las cosas en marcha antes de eso. De acuerdo, trabaja duro. Lord Telle sonrió mientras terminaba de arreglarse. Luego se dirigió por el pasillo. Probablemente iría al quinto piso para discutir el plan con Alice O'Ulin. La situación se intensificaría una vez que entregaran el círculo mágico, que cubría la residencia Opelius con magia defensiva, al representante de los estudiantes de menor rango, Wiyane. Entonces el representante de los estudiantes de menor rango, Wiyane, se convertiría en el jefe del cuarto piso, con todos los diferentes tipos de magia defensiva que protegían la residencia Opelius. Según la historia, te veías obligado a derrotar a Wiyane, quien era incapaz de recobrar el sentido porque estaba atrapado en los círculos mágicos desbocados, lo más rápido posible. Superiore, ¿puedo preguntarte algo un poco inesperado? Como si tuviera un pensamiento en mente, Lord Telle se detuvo en su camino por el pasillo mientras me hablaba. La pregunta que hizo fue inesperada. ¿Alguna vez has matado a alguien? La voz de Lord Telle seguía siendo tan viva como siempre, pero la atmósfera de repente se sintió tan lúgubre como el clima. Fruncí el ceño mientras Lord Telle soltaba una risa, antes de sonreír y darme la espalda. Su cabello castaño rojizo empapado estaba recogido, cayendo en cascada sobre sus hombros. No lo he hecho, yo tampoco, jaja. Entonces Lord Telle continuó hablando, como si se estuviera confesando. Pero, he hecho muchas cosas similares. El pasado de Lord Telle no era de ninguna manera limpio. Todos los trucos y actos de fraude que había cometido mientras formaban parte de la compañía comercial Elte eran acciones que finalmente habrían llevado a la destrucción de otra persona. Puede que no haya sido un crimen en comparación con el asesinato, pero estaba en línea con terminar la vida de otra persona. Lord Telle sabía ese hecho mejor que nadie. Al principio, tenía que sobrevivir. Para sobrevivir en una realidad que era como un camino espinoso, parecía demasiado natural apuñalar a alguien por la espalda. Las primeras veces que lo hacías, podrías haber sentido una sensación de culpa. Eso, sin embargo, pronto desaparecería. Después de aceptar el honorable título de comerciante rico, de repente había mucha gente a la que tenía que pisotear. El mundo estaba lleno de gente que, cada vez que tenía una oportunidad, se clavaba un puñal en su propio corazón. Después de llegar tan lejos, había comenzado a preguntarse si había estado viviendo la vida equivocada. Había pisoteado la vida de otras personas para sobrevivir, y para evitar que la apuñalaran por la espalda, había traicionado a otros primero. Había vivido una vida cometiendo tales actos con tales excusas, pero cuando lo pensaba profundamente, se dio cuenta de que era simplemente autojustificación. Superiore, ¿qué piensa de una persona así? Aunque se había dado cuenta más tarde, eso no significaba que todas las manchas en su cuerpo desaparecerían. Después de eso, cada vez que hacía una buena acción, solo se consideraría hipocresía. Tampoco podría tomar la audaz decisión de renunciar a toda la riqueza que había acumulado a lo largo de su vida. Ahora que había llegado tan lejos, nunca podría regresar. Conocía demasiados secretos feos ocultos por varios comerciantes, aristócratas y otras personas influyentes como para escapar de una vida de comercio. En el momento en que el nombre de Lord Telle perdiera su valor, todo terminaría. Al final, no tuvo más remedio que correr hacia la estación final como una locomotora desbocada en sus vías. Había llegado demasiado lejos para ser hipócrita. Como comerciante, villana y como telón negro, en el momento en que dio su primer paso en ese pantano, este comenzó a devorarla poco a poco. Para cuando recuperó el sentido, todo su cuerpo ya estaba instalándose en la oscuridad. ¿A quién iba a pedir que la salvara? Fue un desastre que ella misma había provocado. Ella sabía mejor que nadie que no merecía simpatía. Por eso buscaba a alguien como ella. Si fueras tú, Superiore, ¿simpatizarías con una persona así? Como ya estaba hasta el fondo de la alcantarilla, entendía la verdad. Tampoco podría ser completamente aceptado o simpatizado. Independientemente de lo bueno o lo malo, el sentimiento de soledad llegaría, tal como le llegó a ella. La única forma de escapar de esa soledad era encontrar a alguien como ella, alguien que también estuviera atrapada revolcándose en el barro. Solo podría salvarse una vez que encontrara a alguien más que se acostumbrara a vivir en el fondo del pantano con ella. No, por supuesto, esa persona no soy yo. Debes ser responsable de tus propias elecciones, Lord Telle. Al escuchar esas palabras, el rostro de Lord Telle se quedó en blanco por un momento antes de que finalmente sonriera. Tienes razón, Lord Telle Kecheln era una chica que había vivido toda su vida persiguiendo solo la razón y la racionalidad. Ya estaba cansado, conociendo ese hecho demasiado bien. Hasta el día en que la historia del espadachín fracasado de Sylvanie llegó a su fin, ella no mostraría ni una sola vez una pérdida de racionalidad o se obsesionaría con algo. No debería haber sacado a relucir semejante tontería. Lo siento por eso. Jeje. La expresión de Lord Telle volvió rápidamente a su sonrisa traviesa mientras se libraba rápidamente de su expresión emocional. Debería irme rápido a mi trabajo, entonces. No hay mucho tiempo. Con esas palabras, Lord Telle subió las escaleras y desapareció.
asentí con la cabeza mientras levantaba una silla que se había caído y tomaba asiento. A partir de ese momento, me sentaría quieto y esperaría a que Taylor entrara. De todos modos, ya estaba familiarizado con las estadísticas y habilidades que Taylor, Águila y Albaire tendrían durante el acto 2. Incluso con la diferencia absoluta entre nuestros números y estadísticas, eso por sí solo no sería suficiente para derrotarme fácilmente, aunque no era como si tuviera que derrotarlos por completo. Solo tenía que hacerles perder algo de tiempo. Ni siquiera era tan importante. Mientras ganara algo de tiempo antes de perder, Taylor subiría al segundo piso. Aún así, mientras luchábamos existía el riesgo de recibir algunos golpes o sufrir lesiones. Bueno, sería un sacrificio necesario, porque hay un carruaje tan tarde en la noche. Sentada en la esquina del pabellón del Jardín de Rosas, a poca distancia de la residencia Opelius, Janica miró por hacia la entrada principal. Un carruaje magníficamente grande pasó frente al Jardín de Rosas. Nunca había visto un carruaje tan lujoso antes. La corona dorada que estaba dibujada encima era bastante impresionante. Parecía que podría haber algún tipo de gran persona visitando. Algo de lo que tengo que encargarme surgió de repente, así que podría llegar un poco tarde. Estaré allí lo más rápido que pueda, así que por favor espera un poco más. Lo siento. Ella dobló la nota que Ed había dejado atrás y la sostuvo cerca de su pecho, mirando la lluvia torrencial en medio de las hermosas rosas. Esto era realmente algo bueno. Tenía tiempo para calmarse. Él preparó algo más. El pabellón del Jardín de Rosas era un lugar que ella había visto todos los días. Esto se debía a que era un lugar que estaba justo enfrente de la entrada principal de la residencia Opelius, a lo largo del camino que tomarías al caminar hacia el distrito educativo. Era tarde en la noche, por lo que no podía ver la totalidad de la residencia Opelius. Sin embargo, aún podía ver parte de él a través de la lluvia. Parecía que había ocurrido algún tipo de accidente. Muchos estudiantes parecían dirigirse hacia la residencia Opelius, y justo ahora un enorme carruaje había desaparecido en dirección al dormitorio. Janica sentía curiosidad, pero no se movió. No quería moverse innecesariamente y perderse accidentalmente a Ed. Durante los últimos 3 días, no había podido dormir mientras seguía pensando qué es lo que Ed quiere decirme. Quizás, ¿era eso? De ninguna manera. Quizás solo estaba reaccionando de forma exagerada. ¿O había otra razón para que él la hubiera llamado allí? Hablar consigo misma y decir tales cosas hizo que sus amigos cercanos se preocuparan por ella. Aunque se sentía culpable por ello, siguió escuchando a Merilda sobre cada movimiento que hacía Ed. Más personas de las que se había dado cuenta sabían sobre el campamento de Ed. Merilda dijo que había visto no solo a Lucy, sino también a la princesa Fenia, Belmaya, e incluso al Ortelle de todas las personas, visitar el campamento de Ed. Merilda no lo vigilaba de cerca las 24 horas del día, por lo que podría haber habido aún más personas que lo visitaron de las que ella aún no sabía. El hecho de que la mayoría de las personas que lo visitaron fueran estudiantes femeninas fue desgarrador para Janica, pero ella no estaba en posición de preocuparse por eso. ¿Cómo sería estar en una posición para inmiscuirse en ello? De todos modos, tales pensamientos hicieron que la sangre se le subiera de nuevo a la cabeza. No debería haberme puesto esto. No me queda bien. Después de no usarlo por un tiempo, había salido usando una jorcuile caqui naranja que le habían enviado de casa. También se había cepillado el cabello una vez más, y se aseguró de que su ropa le quedara bien, sin arrugas. Al salir hasta aquí, había empezado a pensar que el sujetador de Cosmos que usó en el festival era más bonito. No creía que combinara bien con lo que llevaba puesto, ya que estaba oscuro afuera y era difícil de ver. Quizás un color más brillante hubiera sido mejor. Debería ir a cambiarme de ropa ahora. Janica siguió sentada quieta por miedo a perderse a Ed, incluso mientras una multitud de estudiantes y un gran carro pasaban. Sería ridículo ir hasta su habitación ahora, solo por una jorcuile. Quizás si corro rápido de ida y vuelta, estará bien. Una vez que te decides, es mejor actuar rápidamente que perder el tiempo. Janica tragó saliva mientras volvía a correr bajo la lluvia con la capucha de su túnica puesta. Le preocupaba que su cabello, que tanto se había esforzado en mantener bonito, se arruinara con el dobladillo de la capucha. Aún así, Janica corrió rápidamente. Si su cabello terminaba un poco desordenado, solo tendría que darse prisa y arreglarlo en su habitación. ¿Es realmente la decisión correcta entrar a la residencia Opelius? ¿Sabes cuánto cuestan todas las hierbas que tengo en mi habitación, Taylor? Aún así, ¿no es mejor esperar a que la academia se encargue de la situación por sí misma? La lluvia caía intensamente. Frente a la entrada principal de la residencia Opelius, Taylor, Águila y Albaire discutían. Si no recojo las hierbas a tiempo y les aplico magia de preservación, cambiarán de propiedades. La diferencia en los detalles más pequeños puede cambiar los resultados de todo el experimento. ¿Sabes lo importante que es eso, Taylor? Albaire hinchó las mejillas mientras regañaba a Taylor. Albaire en realidad estaba probando secretamente reactivos en un laboratorio secreto construido en un acantilado a lo largo de la costa sin el permiso de la academia. Por eso, realmente no quería enredarse con el incidente de la residencia Opelius en primer lugar. Aún así, las hierbas que había dejado en su habitación la molestaban tanto que terminó agarrando a cualquiera que pudiera ver, haciendo un escándalo para que la ayudaran a entrar a la residencia Opelius. Esos sacrificios fueron Taylor y Águila. Todos son solo un grupo de estudiantes de menor rango, así que los tres podemos golpearlos. Todo lo que tenemos que hacer es encargarnos
encargarnos del líder, Wiyane. Mientras decía eso, Albaire comenzó a dar zancadas largas hacia la entrada de la residencia Opelius. Águila, deténla. Está intentando entrar a la residencia Opelius sola. Y no podemos simplemente fingir que no sabemos. Albaire es una estudiante destacada en el departamento de alquimia, debería ser lo suficientemente buena como para valerse por sí misma. No es Albaire quien está en peligro, son los estudiantes de menor rango. Albaire simplemente les rociará los reactivos que tenga en los ojos. Al escuchar esas palabras, Águila tragó saliva. Albaire, quien actualmente se estaba comportando completamente fuera de lugar, realmente podría terminar lanzando todo tipo de reactivos a los estudiantes de menor rango. Taylor tenía razón. No era Albaire quien estaba en peligro, eran los estudiantes de menor rango. Taylor y Águila siguieron a Albaire, quien caminaba apresuradamente hacia la entrada principal de la residencia Opelius. Albaire, detente, deja de regañar y sígueme ya. Necesito que vengas a ayudarme a abrirme paso hasta mi habitación en el cuarto piso. Entonces, ¿estará bien si solo te llevamos a tu habitación? ¿No vas a hacer nada más? Exacto. Solo necesito mantener las hierbas a salvo, después de todo. Taylor dejó escapar un suspiro al escuchar esas palabras, atándose el cabello. De acuerdo, entonces, vamos a tu habitación, Albaire. Si hay alguien bloqueando mi camino, me abriré paso. ¿Entendido, Taylor? Por favor, no andes hiriendo a la gente, Albaire. Taylor dijo esas palabras mientras miraba a Águila, la compañera de Taylor. Águila suspiró profundamente mientras lo seguía a los dos. Después de un rato, llegaron frente a la residencia Opelius. Albaire abrió rápidamente la entrada principal de una patada. La puerta se abrió con un estruendo mientras el espacioso vestíbulo principal del primer piso aparecía a la vista. En el centro del vestíbulo, completamente solo, un hombre estaba sentado en una silla de madera. El hombre levantó la cabeza, observando al grupo que entraba al vestíbulo del primer piso de la residencia Opelius mientras el sonido de la lluvia llenaba la habitación. Acto 2, capítulo 3. La ocupación de la residencia Opelius. El jefe del primer piso, que era diferente de la línea de tiempo original. El noble caído que fue expulsado, Ed, justo como el día en que había derrotado a Tarkan, se sentó con los brazos cruzados y las manos juntas mientras esperaba al grupo.